mañana, las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 13, ya me iba yo a por el 17, no, 13 todavía de diciembre. Todavía no hemos cruzado el ecuador del mes, pero sí que estamos cruzando el ecuador de la semana. Si es que estaba muy deprisa y dentro de nada estamos con el roscón y antes con las uvas y la cena de Nochebuena. Nada, en 2 semanas. Aquí nos reunimos toda la familia ahí a compartir y a disfrutar y a pensar con ilusión en el próximo año. Bueno, 13 de diciembre, miércoles. Hoy van a bajar las temperaturas en toda España, tanto las de primera hora como las de por la tarde. El frente que entró ayer por el oeste seguirá su recorrido hoy hacia el Mediterráneo y por eso el día puede comenzar con algunas lluvias en el interior del sureste, en Castilla-La Mancha o en el centro de Andalucía. El tiempo va a ser especialmente adverso en el Cantábrico, con el temporal marítimo y fuerte viento. Y bueno, sí que más frío. Por ejemplo, hoy será las 9, hoy serán, por ejemplo, en Burgos 9 de máxima, va a ser el tope, pero en Alicante y en Málaga sí que se van a llegar a los 22, pero es que ayer llegaron a los 30, así que algo más fresquito que ayer. En Madrid 13 grados de máxima, en Barcelona 18 y en Valencia para hoy 26 graditos. ¿Qué tenemos? Bueno, el techo de gasto. El Consejo de Ministros aprobaba ayer lo que considera un prudente techo de gasto no financiero estatal. Remarca que el desembolso solo crece un 0,5%, pero ojo, porque el punto de partida este año ya constituía una cifra récord de más de 198.000 millones que se van a incrementar ahora hasta rozar los 200.000 millones. Es más, si se descuenta el efecto debido a la llegada de los fondos europeos, el Gobierno propicia un avance del 9,3% y además se permite mantener varias de las ayudas ligadas a la crisis inflacionista, posiblemente la reducción del IVA de los alimentos y los descuentos al transporte. Moncloa está actuando pese a que desde Bruselas, desde la Comisión, le han pedido limitar dichas ayudas al máximo. Aún así, Hacienda reafirma su compromiso con Bruselas de alcanzar los objetivos de déficit, algo que es cuestionable considerando pues la optimista previsión de ingresos fiscales que maneja el Ejecutivo. Importante también el tema de las pensiones. Ayer escuchamos a la nueva ministra de Seguridad Social, a Emma Saiz, anunciando la subida de las pensiones para 2024. La verdad es que es un ejercicio que mira solo en el muy corto plazo, porque hay una subida que supone, según dijo ella, un mensaje de tranquilidad, un mensaje de garantía a todos los pensionistas de hoy, a los pensionistas también de mañana, pero ojo, hay que tener en cuenta que venimos de una reforma, la que aprobó Escrivá, que puso énfasis en la mejora de los ingresos vinculando la sostenibilidad del sistema de pensiones al incremento de las cotizaciones sociales y no puso nada de fuerza en ajustar los costes, porque sería una medida pues poco electoralista y que tendría poco aprecio entre los pensionistas, sobre todo de hoy, y también en los que se van a jubilar dentro de poco. Veremos, lo vamos a llevar hoy en la tertulia Capital, igual que vamos a hablar de bancos centrales. Los inversores están esperando a ver qué deciden y qué anuncian los bancos centrales, pero hay apetito por el riesgo. Esto se palpa en la bolsa, se palpa en high yield y se palpa también en la bajada de la volatilidad. Hay apetito también por las letras. El interés de las letras a 3 meses sube, roza el 3,6% y la demanda ha superado en 2,8 veces la oferta. Y el Euribor, esto muy buena noticia, los que tienen hipoteca, cae un 10% desde los niveles máximos. Estos días se acumulan los consejos, las previsiones por parte de bancos de inversión, de bancas privadas y de gestoras. Ayer fue Crean Wealth Management el que lanzó sus perspectivas para 2024. Dice que ve atractiva la deuda high yield, la ve más atractiva que la bolsa, y en bolsa apuesta por bancos y también por defensivos. Citi aconseja
cambiar acciones de bancos por gestoras cotizadas y recomienda invertir en fondos alternativos. Y hoy le va a tocar a Renta 4 Banco presentar sus expectativas, sus previsiones para 2024. Estaremos muy pendientes de esas previsiones. Y ojo, termina la COP28, es la recta final que ha terminado y está terminando con tensión después de 10 días de cumbre del clima marcados por una clara polarización entre quienes abogan por la eliminación de los combustibles fósiles frente a aquellos países que solo aceptan su reducción. Lo vamos a comentar, qué posturas hay, qué ha pasado, qué se ha dicho y bueno, sí, esto de el cumplir con la transición energética, con la emisión cero o la neutralidad energética, esto va a conllevar un menor crecimiento económico. ¿Cuánto nos va a costar? Hay mucho más. Es miércoles. Gracias. Arrancamos esta segunda hora con titulares. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Inditex gana 4.100 millones de euros en los 9 primeros meses de su ejercicio fiscal. Es un 32% más que en el mismo periodo del año anterior. Las ventas crecieron un 11% hasta los 25.609 millones de euros. Cuentas sólidas, como nos contaba Juan Ramón Caridad del Máster de Finanzas Alternativas en FIA. Son unos resultados sólidos que demuestran que los temores de recesión son menos peligrosos que los que podíamos tener en cuenta. Y si hurgas en los datos y profundizas, y ya no solo en España, sino en mercados mucho más complicados como Alemania, los datos y el comportamiento de Inditex denotan que no hay esa ralentización o esa parálisis que se podría prever. Y luego también demuestra cómo una compañía que parece que es muy local y muy española, lo que hay que entender es que tanto Inditex como el mercado europeo tienen mucha exposición internacional y el mundo sigue creciendo. La Reserva Federal celebra su última reunión de política monetaria del año, que podría confirmar definitivamente el fin del alza de tipos de interés. El mercado espera una nueva pausa, aunque estará atento al mensaje que ofrezca su presidente Jerome Powell sobre el rumbo de la política de ajustes. Antonio Castelo, analista de eBroker. Después de los datos de hoy podría decirse que la Reserva Federal está en camino de ganar su apuesta contra la inflación. Aún queda por hacer, como te decía antes, con la inflación subyacente del 4%, que es el doble del objetivo, pues bueno, no nos parece que esté solucionado el problema, pero los inversores es verdad que están considerando que la inflación está por detrás, sueñan con inminentes recortes de tipos y pedir a los inversores que actúen con moderación pues es ciertamente complicado. A los bancos centrales y especialmente a la Reserva Federal no le gusta nada las fiestas en los mercados de valores y con los índices más cerca de máximos que otra cosa, pues probablemente harán todo lo posible para intentar enfriar los ánimos. La decisión de la FED se va a conocer tras el dato de IPC de noviembre en Estados Unidos, cuando la inflación se moderó una décima hasta el 3,1%. A la espera de la FED, las bolsas cotizan con signo mixto esta mañana. Tenemos a los futuros europeos bajando ligeramente, un 0,06% el futuro del DAX, un 0,02% bajo el futuro del Eurostock 50 y subiendo tímidamente 8 centésimas el futuro del IBEX 35, que ayer registraba una nueva jornada de caídas que le llevaban hasta los 10.118 puntos. Los futuros en Estados Unidos están subiendo casi un 0,1%, después de que anoche Wall Street cerrara en verde tras ese dato de IPC, y en Asia tenemos signo mixto, caídas de más del 1% para Hong Kong y para Shanghái. Al cierre, el Nikkei de Tokio ha ganado un 0,25%. La OCDE publica hoy su informe en el que analiza la evolución de las pensiones y su sostenibilidad en los países que forman parte de la organización. Y en el anterior informe de este tipo, la OCDE pedía a España retrasar la edad de jubilación y elevar el periodo de cómputo de las pensiones. Ayer, precisamente, la ministra de Seguridad Social, Elma Sainz, avanzaba que las pensiones no contributivas y también el ingreso mínimo vital subirán un 6,9% el año que viene. Por su parte, las mínimas se incrementarán entre un 5 y un 7 y las de viudedad con cargas familiares lo harán un 14%. Esa revalorización del 3,8 va a ser a la mayor parte de las pensiones, pero hay unas horquillas que pueden ir desde el 5 hasta el 7% en otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, también incluso el ingreso mínimo vital, hablamos de un 6,9, incluso hay pensiones como las de viudedad con
con hijos a cargo, que pueden llegar hasta un 14%. Bueno, pues ahora son momentos de garantizar ese poder adquisitivo a nuestros pensionistas, de darles esa seguridad, esas certezas en una coyuntura económica, bueno, pues que no es, bueno, pues con los aspectos de la inflación, evidentemente, pues es fundamental garantizar ese poder adquisitivo de nuestras pensiones. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, publica su informe mensual sobre el mercado petrolero. Pendiente de ese informe, el precio del crudo cae algo más de medio punto porcentual, está por debajo de los $73 el barril tipo Brent, por debajo de los $68,5 el West Texas. Además, oye, hablando de petróleo, el gobierno brasileño va a subastar los derechos para explotar petróleo en 5 áreas de asociación con el Estado en un concurso para el que están habilitadas compañías como Petronas, BP Energy, Chevron, Qatar Energy, Shell y Total Energies. En clave empresarial, Naturgy estudia la venta de su negocio en Australia por unos 2.400 millones de euros. Lo cuenta la prensa local australiana. Dice que habría contactado con Morgan Stanley para explorar las opciones de venta del negocio en Australia con el objetivo de cerrarla en el primer trimestre de 2024, aunque desde la compañía no han querido hacer comentarios al respecto. También es noticia la fusión entre Orange y MásMóvil, que la Comisión Europea espera tener lista antes del 15 de febrero, después de que ambas compañías acordaran ayer con Digi el acceso a su red móvil y la venta de frecuencia por 120 millones de euros. La COP28 termina proponiendo a los países una transición para abandonar los combustibles fósiles para 2050. La cumbre del clima que se ha celebrado en Dubái ha presentado esta madrugada un texto más ambicioso que el anterior, donde se propone el completo abandono de la producción de carbón, petróleo y gas, pero donde no se habla de eliminación. Argentina anuncia la devaluación de un 50% de la moneda y una fuerte reducción del gasto público. 12 medidas anunciadas que tienen como objetivo lograr el equilibrio fiscal y cortar de raíz la emisión monetaria. Entre las normas se incluye suspender la publicidad oficial de los medios y reducir los ministerios y secretarías del gobierno. Luis Caputo es el ministro de Economía argentino. Si seguimos como estamos, vamos inevitablemente camino a una hiperinflación. Podemos, como dijo el presidente en su discurso, llegar a niveles de 15.000% anual. Para que se entienda eso en números, hablamos de que una leche pase de valer 400 pesos a 60.000 pesos en el lapso de un año. El Gobierno aprueba un techo de gasto récord y mantiene el déficit para el presupuesto de 2024. Un límite de gasto de más de 199.000 millones de euros, lo que supone un 0,5 más respecto al ejercicio anterior. Una cifra prudente para la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que mantiene el déficit en el 3%. Unas nuevas cuentas que continúen en esa senda de progreso, de modernización de nuestro país, de apoyo al tejido productivo, pero sobre todo de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y de la ciudadanía. Es por ello que el déficit de España va a continuar esta senda descendente y se va a situar en el 3% el próximo año. Es decir, cumplirá con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea. La ley de amnistía da su primer paso con su aprobación en un Congreso dividido. Sale adelante con 178 votos a favor y 172 en contra. Pachi López, portavoz del PSOE, defiende la amnistía como medida valiente para desinflamar, dice, mientras que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, asegura que agotará todos los recursos para impedirla. Por eso, para los socialistas, la amnistía es excepcional, pero no es inconstitucional. Y además, aunque ustedes sigan yendo a Europa a hacer el ridículo como lo hicieron con los fondos europeos, con la sedición y como tantas otras cosas, es absolutamente compatible con el derecho comunitario y con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es más, en todos los países, en todos, existen medidas de gracia. Pueden adornarlo, pueden intentar rebajar su alcance, pueden retorcer la Constitución, incluso ignorarla, pueden descalificarnos como lo hacen habitualmente. ¿Puede el Partido Socialista hacer todo esto? Y lo hacen, y lo harán, pero nada va a cambiar la realidad de los hechos. Este es el primer pago de una investidura que han comprado. Precisamente, hoy Pedro Sánchez va a estar en el Parlamento Europeo, donde va a hacer balance de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, y allí algunos grupos de la Eurocámara le van a pedir explicaciones por la ley de amnistía. Sánchez no estará en el Congreso, donde se celebra esta mañana la primera sesión de control al Gobierno de esta nueva legislatura. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tan, tan, tan... ¡Tan, tan! La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros.
Consulta condiciones en bancosantander.es. En el Soto de la Moraleja, restaurante Kionan Sui, de comida peruana, cantonesa y chifa, con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto. Junto al restaurante Inari Moraleja, calidad y satisfacción garantizada. Restaurante Kionan Sui, reservas y pedidos en el 910090830 o grupoinari.es. Te esperamos. En Banco de Inversión Global sabemos que la mejor manera de aprender es practicando. Por eso te ofrecemos una demo técnica para que sepas de primera mano cómo gestionar tus inversiones. Descubre más en bancobig.es. Banco Big. Nos mueven tus valores. La bici de Mavi. ¿Y la mía? ¿Y la de Juan? ¿Y la de Javi? ¿Y la nuestra? ¿Y la de mi madre? Bicimat revoluciona tu movilidad en todos los distritos de Madrid. Tienes más de 600 estaciones repartidas en toda la ciudad. Ahora ya son tuyas. Cuídalas. Ayuntamiento de Madrid. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com. Evita futuras averías en el cambio automático de tu coche. Haz el mantenimiento del cambio automático en Automatic Express. Entra en automatic.es. Aprovecha el descuento del 10% en el mantenimiento del cambio automático. Somos expertos en hacer el mantenimiento del cambio automático. Cuidamos tu cambio automático. Te lo hacemos en un Express. Automatic.es. Hija, ¿quieres ir a conocer a los Reyes Magos? Prefiero ir a ver a los pingüinos en Faunia. ¡Qué buena idea! Vamos a comprar las entradas. Disfruta en familia de una Navidad mágica en Faunia. Sumérgete en nuestros ecosistemas y haz que sea inolvidable. Más información en faunia.es. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado. 8:17 de la mañana. Hoy protagonista de la entrevista capital, la COP28, que termina proponiendo a los países una transición para abandonar los combustibles fósiles para el año 2050. La Cumbre del Clima de Dubái ha presentado esta madrugada un texto más ambicioso que la anterior, donde se propone el completo abandono de la producción de carbón, de petróleo y de gas, pero donde no se habla de eliminación. Vamos a intentar que se haya discutido qué avances ha habido, si ha ocurrido algún retroceso, y lo hacemos con Víctor Resco de Dios, que es profesor de Ingeniería Forestal en la Universidad de Lérida. Víctor, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Muy bien, gracias. ¿Cómo ha ido esta COP28? Porque he visto mucho enfrentamiento entre unos países y otros países, unos miembros y otros, y todo por el tema de la eliminación o la reducción de carbón, de petróleo, de gas. ¿Cómo ha ido? Bueno, yo creo que ha ido parecido a las otras COP, ¿no? Estas COP tienen su liturgia, pero más allá de eso, los compromisos que acaban adquiriéndose vienen a ser siempre parecidos, ¿no? Los compromisos nominales de que dentro de muchos años vamos a hacer algo bueno. Es un poco, si me permite, lo que se dice así de forma humorística, la historia de todos los martes, ¿no? El lunes que viene me pongo a régimen, pues estas COP suelen ser dentro de 20 o 30 años, pues sí, solucionaremos el problema. Así que escéptico con los avances de esta y de las anteriores COP. Sí, muy escéptico. Por ejemplo, una de las primeras medidas que se anunciaron a bombo y platillo nada más abrir la COP fue la creación de este fondo de reparación y pérdidas, ¿no? Para reparar el daño climático que está creando la crisis climática sobre los países más pobres. Pero este compromiso ya se adquirió, en realidad se adquirió en la COP 15 en 2009,
en Copenhague, y el fondo tenía que destinar 100.000 millones anuales, y este fondo que se ha aprobado este lunes ha sido un fondo con carácter voluntario, y la cantidad comprometida pues tiene 1 o 2 ceros menos, ¿no? Entonces sí, los avances que se hacen son avances tímidos, pequeños en cada una de estas COP, aunque bueno, van acompañadas de esta gran liturgia y estas alaracas y aspavientos. Así que un poco parecido al Día de la Marmota, ¿no? Exactamente. Ya le digo, en la COP15 ya se anunció lo de este fondo de pérdidas, y bueno, la reducción de los combustibles fósiles, pues eso, también siempre estamos igual. Claro, una de las ideas es reducir la producción fósil. ¿Quiénes están de acuerdo? ¿Quiénes están empujando más esta propuesta? Bueno, claro, a ver, el consumo de combustibles fósiles, ¿no?, es algo que está cambiando el clima, de esto no hay ninguna duda a nivel científico, y entonces, claro, la pregunta es qué es lo que queremos, cómo queremos abordar este problema, ¿no?, y hasta qué punto es necesario reducir las emisiones fósiles. Entonces, por ejemplo, a día de hoy tenemos que el 50% de las emisiones nos salen gratis. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que las absorben los ecosistemas, los bosques, los océanos, y solo el otro 50% es el que se queda en la atmósfera. Por tanto, reduciendo este 50% excesivo de las emisiones, ya lograríamos alcanzar este cero neto. Esta es una forma como podemos lograr esta disminución de la producción de los combustibles fósiles, que a fin de cuentas la pregunta es qué mundo queremos tener, ¿no? ¿Cuánto queremos que se nos caliente? De eso depende el grado de abandono de la producción fósil. Claro, lo que pasa que hay algunos países que piden ir reduciendo poco a poco hasta el año 2030, otros hablan de 2050 la producción fósil, y otros que promueven abandonar totalmente la producción fósil, que entiendo que esto es toda una utopía, que no puede ser una realidad en 2030 y ya no sé si en 2050. Bueno, es difícil, a ver, por varias razones. En primer lugar, porque el petróleo, pues claro, es la principal fuente de energía que utiliza nuestra economía. Y en algunos casos, por ejemplo, la generación de electricidad, pues sí, podemos tener centrales nucleares, podemos utilizar algunas renovables, podemos utilizar fuentes que no emiten CO2. Pero, por ejemplo, para realizar los compuestos nitrogenados, para la producción de los fertilizantes nitrogenados, se necesita quemar gas. Entonces, hay procesos industriales para los cuales no existe ninguna sustitución más allá de los combustibles fósiles. Pero bueno, como comentábamos antes, es necesario reducir el 50% de las emisiones, y si nos fijamos en quién emite el 50%, los estudios lo que nos indican es que el 10% de ultrarricos, de los grandes magnates, estos son los que emiten el 50% de las emisiones, ¿no? Los Bill Gates, los Jeff Bezos, el sultán que está presidiendo la COP. Entonces, actuando sobre este grupo, que evidentemente es difícil porque son los que manejan el cotarro, por así decirlo, pero esa es una forma de disminuir la producción fósil, y porque se nos ha contado un poco como que nosotros estamos creando la crisis climática, ¿no? Cuando la realidad es otra, es que la están creando ellos, los que ahora mismo están presidiendo la COP, por ejemplo. ¿Y sería posible el ir reduciendo e ir avanzando un poquito más deprisa en el recorte de las emisiones de CO2 con un crecimiento económico sostenible, o al final esto no se afronta de verdad porque supondría un gasto impresionante que los gobiernos ni las empresas pueden asumir? Claro, todo tiene costes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el coste que tiene ahora mismo el cambio climático, el coste que va a tener, si miramos al registro paleológico, lo que nos enseña es que cuando la temperatura ha aumentado 3 grados, era 3 grados por encima del actual, el nivel del mar había subido entre unos 10 y unos 15 metros. Claro, esto, aparte de afectar a muchísimas personas que viven en la costa, a un país tan turístico como España, esto va a tener una serie de repercusiones pues brutales y tremendas, ¿no? para nuestra economía. Entonces, hay que balancear los costes de la inacción junto con los costes de la acción climática, ¿no? Y ver cuál es el balance. En cualquier caso, es lo que comentábamos antes, que el grupo que más emite es el grupo de los ultrarricos. O sea, no es que nosotros nos tengamos que empobrecer, sino que hay que actuar sobre un porcentaje de la población, que serían los jets privados, en fin, todas estas emisiones absolutamente disparatadas. ¿Y esto usted no lo ve? Bueno, claro, es que ¿quién está presidiendo la COP? Es precisamente una de estas personas, ¿no? Yo creo que se ha instaurado este mito de la superpoblación, que el problema es que somos muchos y que estamos diezmando y esquilmando a la Tierra y a sus recursos,
cuando la realidad es que el 50% de la población terrestre consume el 10% de los recursos, la clase media, digamos, con el 40% de la tierra es el 40%, pero el grupo sobre el que realmente hay que actuar, claro, es el más poderoso y es el que está acumulando más recursos y más riquezas. Y aquí China y Estados Unidos, que son los que más contaminan, son los que menos están por la labor, ¿no? Bueno, pero Europa también. A ver, si Europa contamina menos, pero Europa también está desarrollando unas políticas más guiadas por ideología. Por ejemplo, hace 20 años Europa quiso potenciar los biocombustibles, ¿no? El etanol, el biodiesel. ¿Qué es lo que pasó? Pues que se deforestó la selva de Indonesia para transformar el bosque tropical en cultivos de aceite de palma y así generar biodiesel, y eso tiene unas repercusiones, no solamente es un destrozo ecológico, sino que también tiene unas emisiones mucho mayores. Entonces, aquí en Europa sí que es cierto que hemos hecho progresos, pero nuestras acciones muchas veces han estado más guiadas por la ideología que no por la ciencia. Claro, China en esto se está forrando, porque China es el principal productor de paneles solares y de estas energías renovables, ¿no? El 80% de la producción de fotovoltaica de los aparatos, de los paneles solares se concentra en China, y en ese sentido les está yendo bien. Y Estados Unidos siempre ha estado en contra de una regulación férrea de los mercados de carbono a través de los impuestos. Ellos siempre han abogado por un modelo donde sea el mercado el que regula. Y de todas formas, pues también es conocido que Estados Unidos no tiene una línea clara sobre la cuestión ambiental, ya que va dando bandazos, ¿no? Depende un poco de quién sea el presidente, de si es Biden, de si es Trump, de si es Obama, de si es Bush, en fin, van un poco... Claro. Y, por ejemplo, la cantidad de dinero que se está destinando por parte de los gobiernos en Europa y también en Estados Unidos para favorecer esa transición energética. Ahora, por ejemplo, tenemos los fondos Next Generation, que además de a digitalización van a transición energética. ¿Eso va a permitir que reduzcamos carbón, petróleo, gas y que aumentemos renovables a tope y que dependamos cada vez menos de los fósiles y mucho más de las renovables, no sé, en 2030, 2050, porque le están chutando mucho dinero? Claro, sí, es una posibilidad. De todas formas, también tenemos que tener en cuenta que, aunque le llamemos renovables, algunas de estas en realidad no son renovables. La energía solar o la energía eólica, sí, el sol siempre está ahí y el viento también, pero necesitan de muchísimos minerales para su producción. Entonces, en realidad estamos sustituyendo una economía basada en el combustibles fósiles por una economía basada en la minería y en la extracción muy intensiva de estos minerales, y muchos de estos minerales no se reciclan, el aluminio y algunos de estos son incluso tóxicos, ¿no? Son metales pesados, el cobalto, el litio, etcétera. Y son un tipo de materiales que además tienen unos residuos muy peligrosos y que en fin, que también tienen sus costuras, ¿no? Que no hay que hay que hacer una evaluación más sosegada, ir caso a caso, ver que no estoy abogando en contra de las renovables, sino sencillamente no hacer estos grandes anuncios como se están haciendo, sino que hay que ir a ver soluciones más pormenorizadas y no basadas en la ideología, ¿no? Esto vamos a mandar la energía nuclear. En fin, esto no se sostiene científicamente. Pues Víctor Resco de Dios, profesor de Ingeniería Forestal en la Universidad de Lérida. Gracias por los argumentos y gracias por contarnos qué es lo que piensa sobre esta COP28. Y nada, nos ha dado telita para la tertulia. Muchísimas gracias. Un abrazo. Vale, gracias Víctor. Un abrazo. Codo a codo. Así perseguimos nuestras metas. Solo así las conseguimos. Rompemos barreras, superamos obstáculos. Así allanamos el camino, compartimos el camino, disfrutamos el camino. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11. Conoce Cuchabank, el banco que firma la mitad de sus hipotecas por recomendación de sus clientes. Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es. Este año vamos a compartirlo todo. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta depamfans.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza y conocimiento.
Estas Navidades viste tu mesa de gala con productos Don Pal. Sorprende a los tuyos con jamones y embutidos Don Pal. Excelencia y sabor únicos. Don Pal, calidad en tu mesa. Más información en donpal.es. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. La tertulia capital. Bueno, mientras mis invitados de hoy están ya discutiendo sobre la COP, las renovables, los fósiles, los grados de temperatura y lo que cerquita vamos a tener en el mar, pues vamos a escuchar un poquito de música navideña, que es que yo ya estoy con espíritu navideño total. Manuel Romera, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Felices fiestas. Igualmente, feliz Navidad. ¿Tú no Navidad. tienes el espíritu este navideño? Yo, por supuesto, hombre, y más claro. cuando ahora veo la COP. O sea, yo con la COP ya estoy con espíritu navideño, no, con espíritu verde, absoluto. Me acompaña José Ignacio Gutiérrez. José Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Yo también tengo espíritu navideño. He puesto el nacimiento ya en casa y todo. Bueno, pues ya hace tiempo. Lo cual ya hace tengo tiempo. que diseñar, estudiar, poner las luces, volver a cambiar. Sí. No me digas. En mi casa se ríen porque dice, padre, ya has montado todo, ahora tienes que dar marcha atrás para colocar las luces. Digo, ya lo sé, no he leído el manual navideño, pero ahí estamos. Madre mía, es un profesional, es un profesional esto. Y me acompaña Inmaculada Sánchez Ramos. Inmaculada, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días y feliz Navidad a todos, Felices que siempre fiestas. es muy bueno. Sí. Hombre, claro. Oye, esto de la COP, José Ignacio, antes de que empiece el terremoto de Romera. Me llama Que terremoto, viene, no, fíjate. no. Yo que Sí, he sí, dicho que feliz madre, Navidad, que madre he dicho mía, que estaba en verde, o sea, fíjate si llego a decir que soy hidrocarburo andante. A ver, yo creo que esto es como lo que pretendes es prevenir y evitar que vayamos a más. Hay que exagerar mucho para evitar males mayores, ya ni sencillamente. Lo que ocurre que, a ver, de todas las emisiones, el 35% lo emite China. Aproximadamente el 12% Estados Unidos y el 7% la India. Con lo cual, el principal actor no estaba en la COP. Esto es muy importante. Y el principal beneficiario de todas las medidas, tampoco, que sigue siendo China, no lo olvidemos. Y China no tiene ningún interés en reducir sus emisiones. Entonces, 1/3 de todas las emisiones que existen en el mundo no se pueden reducir. Pues yo cuando oiga a todos estos ecologistas, vamos a llamarles, boicotear los productos chinos por culpa de las emisiones, empezaré a creerlos. El problema es que aquellos que más emiten son quienes dirigen todas las medidas, porque a mí me ha sorprendido muchísimo esta COP, donde era presidente de una de las principales empresas petroleras. Sí. Entonces, señores, es como poner a los delincuentes a redactar las leyes, y parece que hemos tomado esa filosofía como concepto de vida. Inmaculada. Bueno, pues yo, buenos días a todos. Yo, en primer lugar, a mí la entrevista está francamente buena, nos ha dado muchos puntos de reflexión, pero en primer lugar, el otro día leía, o sea, no estoy hablando de hace mucho tiempo, que había un manifiesto de 1.609 científicos, entre ellos varios premios Nobel, que negaban la emergencia climática. No que negaran un problema climático, sino la palabra emergencia, el hecho de la emergencia climática. Es decir, la cosa ni es tan grave como lo están pintando, sino que había que tomar medidas para paulatinamente no provocar el problema. 1.609 científicos, y es que aquí damos por hecho, bueno, aquí no me refiero aquí en esta tertulia, sino generally speaking, damos por hecho que hay es que ni se cuestiona, y entonces cuidado con el tema. A mí esto me recuerda mucho, y perdona que haya movido el micrófono, me recuerda mucho a nucleares no gracias. Esto lo he vivido yo hace muchos años y ahora es verde que te quiero verde las nucleares no gracias. Por lo tanto, cuidado. Y ya por terminar, porque yo me enrollo menos que
que mi compañero, pero casi. Se refiere a José Ignacio. No, me refiero a ti, pero también me enrollo mucho. Nuestro invitado ha hablado de 2 o 3, temas recurrentes como el maltusionismo, el tema de la población, de la hiperpoblación. Y es verdad, es que hay una serie de mitos que actualmente los damos por hecho y nadie nos cuestionamos si paramos a pensar que eso es cierto o no es cierto. Ha puesto el dedo en la llaga con Bill Gates, con Bezos, etcétera, o como decía en mi contertulio anterior, el tema de China. Creo que temas hay para muchos, pero lo primero que deberíamos de pensar es si hay emergencia climática, sí o no, y luego las medidas yo creo que son muy drásticas. Y ya solo un segundito, ya sé que me estoy enrollando mucho, todas estas medidas tan drásticas llega un momento en que no se pueden, o sea, coche eléctrico, pero si no hay infraestructuras, ¿cómo quieres que cargues el coche? Ya. Pues todo este tipo de cosas es, y también he dicho la palabra ideología. Bueno, ahora respira. Sí, pero es que si no me veo yo que Romera. Qué fama, tengo una fama de sabio, me doy cuenta. Pero bueno, lo que está claro es que yo creo que debemos dejar de hablar de terminología sociológica, filosófica y de todo este rollo, ¿no? Y al final terminar hablando de lo único importante en la vida, que es la pasta, el rukiki. Tú sabes que el rukiki es lo más importante del mundo. Y entonces, claro, yo creo que lo que hay que empezar a decir a la gente es que si hablamos de dinero, porque ves que ¿qué defiende Arabia Saudí? Petróleo sí. ¿Qué defiende Europa? Autodiagnóstico y autoestructura energética porque no tiene petróleo. ¿Qué defiende China? Como tiene tierras raras y tiene cobalto y tiene un montón de cosas en África, ahora vuelve a ser verde. Entonces, como verás, cada uno defiende lo que es la pasta. Entonces, si aceptamos que eso es así, habría que decir algo muy, muy importante. La Agencia Internacional de la Energía renovable, o sea, no de la energía de petrolera, no la OPEP, sino renovable, dice que del 2010 a 2022 ha bajado el coste de producir energéticamente en formato eólico o solar en un 17%. Eso es lo que hay que incidir. Hay que intentar conseguir producir más barato para que interese mucho más el montar energías eólicas, energías solares, etcétera, sin subvenciones estatales. Es decir, por competitividad y competitividad dentro del mercado. Mientras consigamos que el petróleo esté a $100 y llegue a $100, indudablemente aparecen como moscas a la miel un montón de gente que quiere producir petróleo porque no hay oferta de petróleo, porque hemos puesto un montón de moral encima de la mesa, pero el dinero está ahí. Y el dinero está ahí para ganarlo. Como verás, los jeques de Arabia Saudí no son precisamente los pobres del mundo. Es decir, no hablemos de que el 10% son Jeff Bezos y Bill Gates como si ellos hiciesen poco menos que más emisiones, sino lo que hacen es sus empresas más emisiones. Y eso se llama, de nuevo, dinero. Habla de esos 10%, porque el 10% de la población son los que tienen los intereses económicos. Entonces yo creo que vamos a dejar ya de hablar de juegos de palabras demagógicos y de cuestión política. ¿Cuánto nos cuesta? Exacto, ¿esto cuánto nos cuesta? Esto a mí al bolsillo, ¿cuánto me sale? Y sobre todo, ¿qué hay que decir? ¿Te parece que el 17% es una bajada muy importante del 2010 al 2022? Que nos carguemos el planeta. No, que nos carguemos el planeta. Te da igual. Mira, a mí en la COP yo he echado de menos que alguien hable del grado y medio, no de los 7 metros que va a subir de agua, que ya me he visto bañándome en el mar menor dentro de mi casa y no fuera de ella. Lo que te digo es que vamos a dejar de hablar de los 7 metros, que además eso se lo está inventando, porque en el fondo, dentro de... ¿Quién dice que son 7 metros o 7 centímetros? Si fuesen 7 metros, estaríamos ya con el agua al cuello. O sea, lo que hay que decir es que vamos a ser prácticos. Y dentro de no sé cuántos años, sin darle, todos por supuesto, ninguna forma despectiva a nadie que pueda opinar así. Bueno. Pero que lo que digo es, vamos a dejarnos de juegos de palabras, vamos a hablar de dinero. De pasta, del rukiki. Y con la pasta del vamos por delante. Por más, todos estamos mediatizados por el dinero, hasta los filósofos. Es decir, esos verdes al final terminan queriendo vivir en un buen chalet. Luego se mete conmigo porque le llamo torbellino, terremoto, pero si es que es así. Publicidad a la vuelta. Oye, tenemos los resultados de Inditex. Me echáis un vistacito y me decís qué tal, cómo veis a Inditex. Oye, luego lo del techo de gasto. O sea, es prudente, el gobierno hace lo que debe, está apretándose el cinturón en un momento de esto es rukiki también. Bueno, publicidad y me lo contáis. Lo hemos visto 1000 veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente decides vivir. ¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el 2023 y 2024, contratando además decesos, vida y/o accidentes antes del 31 de enero. Consulta los productos incluidos en la promoción en asisa.es o en el 910 10 21. Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Veo una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita L. Ya lo sé. Letras del Tesoro.
Si mires donde mires ves letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo. ¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar el Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad. Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2,5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Gran Hotel Inglés es un hotel único y el más antiguo de Madrid que combina la sofisticación urbana con el glamour de los años 20. Un oasis de elegancia en la zona más palpitante y genuina de Madrid, el barrio de las letras. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. La tertulia capital. Bueno, hoy está la mesa muy revuelta. Tenemos los resultados de Inditex, los ha publicado la compañía a primera hora de la mañana. Un primer vistazo, José Ignacio, que estabas tan enredado aquí con la conversación. Mira, excepcionales. Yo creo que sigue siendo un modelo espectacular. El margen bruto crece un 12,3, pero es que, fíjate, los gastos operativos apenas un 10,6 en el entorno en el que nos estábamos moviendo. Fíjate, el beneficio neto un 32,5. Imaginaros trasladar todos estos datos macro de esta empresa al conjunto de la economía española o europea. Entonces, vamos a decir. la repera. Claro. Entonces, fíjate, yo en lo que a mí más me interesa, aquí hay un factor determinante, y es que la generación de fondos propios sube un 15%. En el sector financiero nos están criticando la falta de capitalización de las entidades financieras. Esta empresa, sus fondos propios crecen un 15%. Ha compensado factores tan importantes como son los problemas de cadena de suministro, que es exterior a ella, o el cambio euro-dólar. Entonces, y también ha engullido otro de sus grandes problemas, que es la salida de Rusia, que era uno de los mercados más importantes, mucho menor en la cuestión ucraniana, ¿no? Pero también es un factor. Y fíjate, beneficios antes de impuestos, un 29,8 de crecimiento. ¿Cuál es su factor estratégico? Precisamente saber combinar sus dos líneas de venta, tanto la online, donde lleva relativamente poco tiempo, junto con la explotación fantástica de toda su red de tiendas físicas. Entonces, bueno, pues sigue siendo un modelo a seguir, sigue teniendo, además, como cliente, pues yo te lo puedo decir, si no lo encuentro en la tienda, lo pido online, y es fantástico el trabajo que realizan, ¿no? Romera, ¿qué te han parecido a ti? Bueno, yo creo que simplemente espectaculares. Aquí sí que podemos hablar de Rukiki, ¿no? Una compañía que es capaz de en los primeros 9 meses de producir 11.000... ¿Tú has registrado esto del Rukiki? No, pero ya lo sabe ya todo el mundo. Vale. Producir en flujo de caja 11.480 millones de euros en 9 meses es simplemente espectacular. Y luego, sobre todo, es una compañía que es que se va creciendo. Es decir, partimos de unos ingresos de un incremento de un 11% y vemos que a medida que bajas en márgenes, lo que vas haciendo es incrementar todavía más. Es decir, partimos del 11, vamos al margen bruto y se va al 12, vamos al EBIT y se va al 14, vamos al EBIT y se va al 24%, y vamos al beneficio ante el impuesto se va al 30%, y el beneficio neto se va al 32% de incremento. Es decir, o sea, se va creciendo. O sea, es una compañía que se va creciendo a medida que vas bajando la cuenta de resultados, que normalmente suele ser al revés, ¿no? Es decir, al final, pues siempre hay costes fijos, ¿no? Hay costes de estructura, y es que hay que tenerlo. Aquí no, aquí al grano, ¿no? Que es una compañía inmensa, pero hiperproductiva, con una productividad espectacular, y creo que además, encima ya para colmo,
da unos dividendos de 0,60 euros por acción, para que la gente entienda que después de todo lo que no se puede entender tanto por la parte de métricas financieras, pues está el dinerico que te llega al bolsillo, que es una rentabilidad vía dividendo más que alta con respecto a la cotización. Evidentemente, en términos de análisis, mucho más no puedo hacer porque los dos contertulios lo han hecho estupendamente, y es que la verdad, la palabra que te sale es espectacular, no te sale otra. Pero a mí me ha recordado, me ha venido a la memoria el cambio de la presidencia, que bueno, no hace tan poquito, y que parecía temblar un poco, que Pablo Isla, que toda esta cuestión, que un hombre tan digamos, tan sólido, que qué iba a pasar, si podía zozobrar o no. Bueno, pues está claro que no ha zozobrado. También es verdad que cuando se sientan las bases y se sientan muy bien, pues lógicamente el edificio es sólido y consecuentemente pues todo avanza correctamente. Y además también, hombre, como española, pues es un orgullo que una empresa de esta entidad, de esta magnitud, de esta solvencia y de todo, vamos, es que no nos sale otra cosa más, y encima generoso a la hora de los tratamientos de cáncer, pese a algunos, que no lo entiendo, pero vamos, no se puede ser tan tonto, pero pues sea un buque estrella, vamos. Ya que ha nombrado a Pablo Isla como expresidente ejecutivo de Inditex, la verdad es que Inditex tiene la virtud espectacular de que encima de generar grandes personas, ¿no?, como puede ser Pablo Isla, o que grandes personas lo aporten, además le dan salida equilibrada a todo lo que implica un gran ejecutivo, ¿no? Pablo Isla fue contratado en el Instituto de Empresa como presidente del Consejo Rector Internacional hace un año y pico, y ha venido a IE, yo creo que también para todo lo que ha sido capaz de generar un magnífico modelo de éxito. Ha conseguido éxito no solamente desde el punto de vista profesional y de económico y de dinero, sino también de confianza de su propio dueño, ¿no?, de Amancio Ortega, que depositó su confianza en él absolutamente, y ha sido capaz desde el año 2005 a llevar a Inditex a esto, junto con un equipo que además a su vez ha dejado, con el cual además hay una buena relación. Y humanamente encima hay un concepto de humildad, de mecenazgo y de bien entendimiento en una institución como la nuestra, que es hipermotivadora, ¿no? Oye, el último tema del día. El Gobierno aprueba un techo de gasto récord y mantiene el déficit para el presupuesto de 2024. Quiero que escuchéis a María Jesús Montero. Unas nuevas cuentas que continúen en esa senda de progreso, de modernización de nuestro país, de apoyo al tejido productivo, pero sobre todo de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y de la ciudadanía. Es por ello que el déficit de España va a continuar esta senda descendente y se va a situar en el 3% el próximo año. Es decir, cumplirá con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea. Dijo que ayer era prudente el techo de gasto y te está riendo. ¿No es prudente un 0,5% solo? A ver, ha subido muy poco después del salto que tuvimos anteriormente. Yo, a ver si esto es como si engordo 5 kilos y luego solo engordo medio. Digo, va. Claro, exacto, a ver, el problema aquí, exacto. El problema no está en el gasto, es que si tenemos ingresos... 5 kilos y luego engordar 4,5. Lo has hecho muy mal la metáfora, ¿de acuerdo? O sea, tú lo de medio es porque estás pensando en el turrón. No, pero aquí hay algo muy importante, y yo creo que todos los ministros de Hacienda siempre fallan en los ingresos. Los ingresos los han cumplido en el último ejercicio por la inflación. Yo fallo con el postre. No, y el picoteo. El postre es fundamental. Cuidado, el postre es la parte que más te engorda siempre. Cuidado. Y los rebozados y el pan. Tú siempre te vas al final, ¿no? Claro, siempre hay que... Qué pena, qué pena. Es un sindicalista. Es lo que más me gusta, es lo que más me gusta. No, pero aquí hay que decir algo muy importante. Yo creo que el desequilibrio del presupuesto puede venir este año por la parte, o el próximo ejercicio, por la parte de ingresos. No vamos a tener esa inflación que ha permitido esos ingresos tan extraordinarios, y va a haber una desaceleración. Aceptar un crecimiento del 1,5 es una desaceleración. Yo creo que el problema va a venir en los ingresos. Siempre se ha dicho que el papel lo soporta todo y el Excel más. Entonces yo creo que con esa frase ya estoy totalmente de acuerdo con José Ignacio. O sea, podemos hacer unas previsiones que son, pues eso, un brindis al sol. A mí esto sí que es el día de la marmota. Lo que hay que decirle a la ministra, y hay que decirlo a los que nos escuchan, es que ese pacto estable de crecimiento y ese déficit público por debajo del 3% del PIB, en los últimos 12 años, España solamente lo cumplió, si no recuerdo mal, en el año 2018. Que además estuvo en el menos 2,59, es decir, que tampoco es que hubiese superávit. Entonces, lo que hay que decirle es, oiga, mire, primero, no puede seguir diciendo eternamente vamos a cumplir con el déficit público, el pacto de crecimiento, para que la deuda pública no se incremente en suficiente medida, si usted no lo cumple nunca. Y segundo, dígame usted cuánto va a bajar los gastos. No que vaya usted a gestionar poco menos que con bola de cristal
el ingreso para intentar recaudar más con tipos impositivos, entre comillas, cada vez más altos y con una presión fiscal cada vez más alto. No, dígame, mira, fue súper interesante también el otro día, estuve con uno de una de las personas que tú entrevistas aquí, que es Javier Fernández Lasqueti, el exconsejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid. Y yo, sin entrar en política, a mí la política no me importa ni me interesa, pero sí me interesan los impuestos. Le decía, ¿qué ocurrió con el IRPF? Las veces que la Comunidad de Madrid se ha bajado, porque sabes que la Comunidad de Madrid tiene suficientes atribuciones como para poder gestionar la mitad de la recaudación que recibe el IRPF a nivel estatal. Y dice, todos los años que hemos bajado esos tipos impositivos, no sé si por eso o por lo que sea, que eso yo no hemos entrado en ello, pero ha subido la recaudación. Entonces, lo que hay que intentar expresarle a la gente no es, oiga, va a tener usted el gasto público cubierto para sus necesidades sociales, ¿no? Lo que usted tiene que decir es cuánto de los gastos políticos los vamos a bajar y cuánto de los ingresos vamos a subir y cómo los vamos a subir, si con bajada de tipos impositivos o con subida de los mismos. Si la AFER estaba en una servilleta o es una realidad estadística y matemática. Rebeldes, no sé si ya os habéis empachado con el dulce. O sea, yo creo que ya os habéis pasado con el turrón. Yo es que he cogido los 5 kilos, no los 4,5. Ya. Y lo que queda en las 2 semanas de diciembre. Manuel Romera, el del Ruquiqui. José Ignacio Gutiérrez, Inmaculada Sánchez Ramos, un placer. Os veo en forma. Ánimo y a por el miércoles, que os veo con mucha energía. A por ello. Buen día a todos. Gracias, adiós. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Sigue el frente atlántico en la península y Baleares con nubosidad desplazándose hacia el sudeste y dejando precipitaciones en el sur de Aragón, Castilla-La Mancha o Andalucía. En el extremo norte y zonas del centro se esperan también cielos nubosos y lluvias más intensas y abundantes en el litoral cantábrico. En el nordeste de Cataluña tendremos chubascos y en Canarias nubes altas con probabilidad de calima. Las temperaturas descenderán acusadamente en la península, de forma notable en montaña y en el sudeste sin grandes cambios en el resto. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Si tienes averiado tu cambio automático, dale una segunda vida. Automatic.es. En Automatic reparamos tu cambio automático dándole la vida que se merece. Entra en Automatic.es. Automatic. Expertos en reparación de cambios automáticos. Toda una vida dedicada al cambio automático. Automatic.es. La experiencia más mágica de esta Navidad está en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 30 de noviembre al 5 de enero, talleres navideños, visita especial de Papá Noel y Rey Mago, portal de Belén y empaquetado de regalos gratis con papelorio. Brilla en la Navidad más mágica en Arturo Soria Plaza. Más información en arturosoriaplaza.es. El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. Celebramos la Navidad contigo en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía os desea ¡Feliz Navidad! Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana para apertura. Ángeles Lozano, ¿cómo viene el mercado? Buenos días de nuevo. Muy buenos días, pues tenemos noticias ya sobre la mesa y otras que esperamos, pero los futuros bastante planos. El del IBEX 35 subiendo un 0,06% en una jornada en la que van a cotizar las cuentas de Inditex desde los primeros compases de negociación y en la que estamos pendientes de la decisión de la Reserva Federal estadounidense sobre tipos de interés. No se espera ningún cambio, pero importante la rueda de prensa de su presidente Jerome Powell a partir de las 8 de la tarde, hora española. El dato de inflación que conocimos ayer en Estados Unidos estuvo en línea con las previsiones que habían hecho los expertos, tasa general en el 3,1% y la subyacente en el 4%. Además, hoy cotizan las cifras de producción industrial de octubre
en la eurozona. En Estados Unidos conoceremos las solicitudes semanales de hipotecas, también el índice de precios de producción de noviembre y además Adobe presenta resultados trimestrales, prima de riesgo en 101 puntos básicos y la rentabilidad de nuestro bono a 10 años en el 3,21. En Europa. En Europa todo apunta a unos recortes para el MIPTEL italiano del 0,1%, avances de una décima para el FTSE 100 londinense y prácticamente planos, aunque de momento marcando el rojo el CAC 40 parisino y el DAX ETRA germano. Muy atentos a esa avalancha de datos que hemos conocido en Reino Unido, que en general han sido bastante malos. Sabemos que el PIB se ha contraído en el mes de octubre, la economía británica en el mes de octubre un 0,3%, más de lo esperado, y que la balanza comercial ha dejado un déficit, un saldo negativo de más de 4.400 millones, mucho más de lo que reflejaba en el mes anterior. Es una jornada en la que, a pesar de ese acuerdo, recuerden, para acabar con los combustibles fósiles, sin más, dentro de la cumbre del clima de Dubái, tampoco se está notando demasiado en el crudo, está bajando su precio un 0,6% hasta los $72,7. El crudo Brent de referencia en el viejo continente, en tanto que el West Texas, el crudo ligero de referencia en el Estados Unidos, es que se queda en los $68,11. También se está depreciando un 0,7%. Recordemos también lo que está haciendo el euro dólar. De momento vemos como el euro se intercambia a dólar 0,786 centavos y que venimos de un cierre en Asia con mayoría de caídas y en los futuros en Wall Street de momento planos, avanzando un 0,04%, el Dow Jones y el S&P 500. David Cortina, responsable de renta variable de Santander Private Banking. David, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Y esta semana y hoy, bancos centrales, ¿no? Sí, pendientes de la reunión de los bancos centrales de Estados Unidos esta tarde a las 8, las declaraciones que puedan hacer, y del Banco Central Europeo mañana, donde en ninguno de los dos casos esperamos movimientos en cuanto a los tipos de interés y fuertes expectativas para ver los mensajes en cuanto a posibles bajadas de cara al año que viene. Uh-huh. ¿Esperas bajadas al año que viene? ¿Antes en Estados Unidos y para cuándo? Bueno, en Estados Unidos el mercado está muy optimista. Las primeras bajadas se prevén para mayo, junio y en total una bajada de 100 puntos básicos. Creemos que es un escenario demasiado optimista. Hoy vamos a estar muy pendientes de la revisión del cuadro macroeconómico y del timing y dimensión de esas posibles bajadas de tipos de interés, pero creemos que la Reserva Federal va a ser muy prudente y va a enfriar esas expectativas de tipos. Pero el mercado está en una posición de primera bajada mayo-junio del año que viene. ¿Hay apetito por el riesgo tanto por la bolsa como por el high yield? ¿Esto lo palpas? Sí, la verdad que dado el año con todas las incertidumbres económicas y geopolíticas que estamos teniendo un cierre de año muy favorable, con índices americanos Dow Jones en máximos, una fuerte revisión de las rentabilidades en cuanto también el high yield, y los índices europeos que estamos viendo que estamos en rentabilidades superiores al 20%. Está siendo un año francamente bueno por el lado de la renta fija y la renta variable. Uh-huh. Y luego, hoy hemos conocido las cuentas de Inditex. ¿Cómo es el sector y cómo es la compañía? Bueno, los resultados de Inditex siguen siendo francamente buenos, batiendo estimaciones de todos los analistas por el lado de las ventas online y las ventas en tienda. Si tenemos que poner un pero, es que las ventas se desaceleran por primera vez por debajo del 10%, cuando llevábamos 10 trimestres consecutivos creciendo a doble dígito, pero destacar el buen arranque del cuarto trimestre, la revisión al alza de las guías del margen bruto, que están en máximos históricos. Y aquí lo dejo. David, que voy justa de tiempo. David Cortina, Santander Private Banking. Gracias, buen negocio. Foster Suisse, la firma especialista en empresas offshore y banca internacional, les ha ofrecido este espacio. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. No sé
sé qué pasa, no arranca. ¿Se está inundando todo el garaje? Es mi hija, necesita un médico. En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España. ¿Quieres vender tu casa? Si la tienes vacía, alquilada o en cualquier otra situación, descubre Alquiler con Opción a Encuentro, la solución innovadora de inmobiliarias Encuentro para propietarios que no estén dispuestos a rebajar el precio de su vivienda. Te garantizamos un alquiler sin riesgo de impagos hasta que se formalice la venta. Inmobiliarias Encuentro. Encuéntranos en nuestras más de 20 oficinas o llámanos al 622 51 28 92. El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. ¿Conoces al animal más bonito del mundo? Esta Navidad ven a Zoo Aquarium de Madrid a descubrir el panda rojo y ayúdanos a proteger esta especie junto a Red Panda Network. Disfruta, aprende en familia y contribuye a que esta especie tenga un futuro verde. Más información en zoomadrid.com.